Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mis padres me negaron el apoyo para la universidad, pero patrocinaron a mi primo. La justicia poética llegó cuando mis abuelos cambiaron su testamento. Estoy a punto de cumplir 18 años y comenzar mi viaje en la universidad en un par de meses. Cuando fui aceptada en mi primera opción hace unas semanas, la alegría rebosaba en mi interior. Su programa de microbiología es excepcional, justo lo que anhelo estudiar. Sin embargo, mi felicidad se desvaneció cuando mis progenitores me informaron que no podían costear mi educación allí. Insistieron en que eligiera mi segunda opción, más cercana a nuestro hogar y mucho menos costosa para ellos. Me sentí profundamente herida y traicionada, ya que previamente me habían alentado a postular a la universidad de mis sueños, pero ahora, a la hora de discutir las finanzas, cambiaban de parecer alegando falta de recursos para solventar mis estudios. Mi padre es un ingeniero informático y mi madre ocupa un alto cargo en ventas en su empresa. Vivimos con comodidades, por lo que no lograba comprender por qué se mostraban tan mezquinos en cuanto a mi educación. Soy hija única, así que no tienen otros hijos de los que preocuparse, y siendo justos, la matrícula estaba dentro de sus posibilidades económicas. En ese momento, me pareció tremendamente injusto, pero ellos persistieron en que se arruinarían pagando mis estudios y no podrían ahorrar lo suficiente para su jubilación. Mis padres apenas rozan los 40, así que no entiendo de qué retiro hablan cuando aún les quedan al menos 2 décadas de trabajo por delante. Durante varios días, persistí en la discusión con ellos, intentando todas las estrategias posibles, desde la ira hasta las súplicas, incluso ofreciendo un trato. Les propuse que si financiaban mi educación en la universidad de mi elección, eventualmente les devolvería la suma total, asegurándoles que no sufrirían pérdidas. Hicieron oídos sordos a mis argumentos y, en cambio, me sugirieron que comenzara a investigar sobre préstamos estudiantiles en lugar de perder el tiempo discutiendo con ellos, o simplemente me rindiera y asistiera a mi segunda opción. La idea de endeudarnos me aterraba debido a los riesgos implicados, pero después de aproximadamente una semana de discusiones infructuosas, comprendí que mis padres estaban decididos a no proporcionarme los fondos por alguna razón incomprensible para mí. Luchar contra su postura sería inútil, así que mis opciones se reducían a 2. Conformarme con mi segunda opción y renunciar a la universidad de mis sueños o asumir un préstamo y terminar con una montaña de deudas como tantos otros estudiantes. Ambas posibilidades me parecían sombrías y desalentadoras. Continué investigando sobre los préstamos, sus ventajas y desventajas, y también solicité becas, aferrándome a un hilo de esperanza. Sin embargo, dejé de comunicarme con mis padres después de nuestra acalorada disputa, ya que consideraba que estaban siendo egoístas y simplemente no podía perdonarlos por ello. Nuestra relación siempre ha sido tensa en el mejor de los casos, ya que ambos son personas muy enfocadas en su trabajo y a menudo lo traen a casa. Durante mi infancia fueron principalmente mis abuelos paternos quienes me criaron y cuidaron, ya que mis abuelos maternos fallecieron antes de que yo naciera. Una vez que tuve edad suficiente para quedarme sola en casa, me dejaban durante horas mientras ellos estaban en sus empleos. Incluso cuando regresaban, mostraban poco interés en mí y hacían lo mínimo indispensable. En ocasiones, durante las comidas, conversaban conmigo y preguntaban sobre la escuela y mis amistades, pero siempre percibía su falta de genuino interés. Yo tampoco me esforzaba por entablar diálogo con ellos, ya que parecía inútil. Seré franca. Para mí, mis padres no eran más que las personas que pagaban por las cosas que necesitaba y me permitían vivir bajo su techo. Sé que suena duro y puede dar la impresión de que soy una joven egoísta, pero no pueden culparme cuando fueron mis propios progenitores quienes nunca se molestaron en establecer un vínculo emocional conmigo. De niña, intenté llamar su atención y ganarme su afecto, pero fracasé repetidamente. Eventualmente, desistí de mis intentos al comprender que era inútil. Mientras tuviera un techo sobre mi cabeza, ropa para vestir y alimento para saciar mi hambre, me conformaba. Me enviaron a una escuela decente donde obtuve buenas calificaciones. Ahora, mi anhelo era ingresar a una prestigiosa universidad para poder conseguir un empleo bien remunerado después. Ellos iban a pagar, porque sabía que contaban con los recursos, y así es como se suponía que debía ser. Así es como siempre había sido. No esperaba que mis padres me colmaran de amor y afecto, ni siquiera que expresaran orgullo por mis logros,
pero sí confiaba en que financiarían mi educación, al menos. Ese era el único ámbito en el que aún no me habían decepcionado. Pero lamentablemente, ahora también habían fallado como padres en ese aspecto. No lo digo solo porque se negaron a pagar mis estudios, sino porque hace un par de semanas descubrí que estaban costeando la educación de mi primo en su lugar. Mi padre tiene un hermano mayor con un hijo de mi misma edad. Él comenzará la universidad aproximadamente al mismo tiempo que yo y tenemos algunos amigos en común. Uno de esos amigos me envió una fotografía que mi primo había publicado, donde aparecía sonriente junto a mis padres mientras lo abrazaban. En el pie de foto, él agradecía a mis progenitores por aceptar patrocinar su educación y alentarlo a perseguir sus sueños. Probablemente mi primo me había bloqueado a petición de mis padres, ya que no podía ver su perfil en absoluto. Ni siquiera me había percatado de por qué él y yo no nos mostrábamos mutuamente en las redes sociales. Mi amiga desconocía mi situación y simplemente me envió esa captura de pantalla para comentarme cuán amables y generosos eran mis padres. Ella no tenía idea de que también eran realmente horribles y estaban dejando de lado los sueños y ambiciones de su propia hija, solo para poder alimentarlos de otra persona. Por un lado, afirmaban que no podían permitirse enviarme a la universidad que yo quería, pero no tenían absolutamente ningún problema en patrocinar la educación de mi primo, y él asistiría a una institución mucho más costosa que la mía. Las cosas que me dijeron simplemente no tenían sentido alguno. Tampoco tenía lógica que su padre no estuviera pagando su matrícula, porque mi tío es profesor en una escuela secundaria privada y gana lo suficiente para mantener a su hijo, o al menos eso creo, juzgando por su vivienda. No viven en la precariedad, y estoy segura de que pueden costearlo si así lo desean. Su madre ya no está presente, pero ambos lo crían conjuntamente, y ella es periodista, hasta donde tengo conocimiento. Definitivamente, no se trata de una cuestión de dinero para ellos. Mis padres no estaban en casa cuando me enteré, como de costumbre, y quería encararlos al respecto, pero me encontraba tan enojada que decidí acudir primero a mis abuelos. Mantengo una buena relación con ellos, pero no les había contado nada sobre lo que estaba sucediendo porque mi abuela se encontraba un poco enferma y no deseaba ser una carga para ellos. Gozaban de una salud razonablemente buena y se habían jubilado hace un par de años después de traspasar las riendas de su negocio textil a mi tío abuelo. Antes, los tres dirigían la empresa conjuntamente, pero mis abuelos optaron por retirarse al cumplir los 60 años. Mi tío abuelo, aún en sus mediados 50, no tenía intención de jubilarse por un tiempo, ya que no había formado familia y solo quería trabajar y viajar. Todos seguían percibiendo buenos ingresos del negocio que habían creado juntos, pero mis padres nunca habían dependido de ellos económicamente y me habían enseñado a mí tampoco a aceptar dinero de su parte. De todos modos, nunca lo necesité, así que estaba bien con eso y no lo cuestioné en su momento. Mis abuelos siempre habían sido muy cariñosos conmigo, lo que me hacía sentir amada, un cambio agradable en comparación con el trato al que estaba acostumbrada en casa de mis padres. Por eso, los visitaba con frecuencia en el pasado. Desafortunadamente, hace aproximadamente un año, a mi abuela le diagnosticaron Parkinson y luego se le dificultó realizar las actividades que solía hacer habitualmente. Dejé de visitarlos tan a menudo como antes porque, como ya mencioné, no quería ser una carga para ellos. Sin embargo, esta vez no podía simplemente quedarme de brazos cruzados y aceptar este tipo de situación absurda por parte de mis padres y mi primo. Era evidente que todo se había confabulado en mi contra por alguna razón. Estaban saboteando deliberadamente mis posibilidades de asistir a la universidad que deseaba, o al menos eso me parecía a mí, y no podía permitir que eso me sucediera. Así que, sin perder tiempo, me dirigí a casa de mis abuelos una hora después de enterarme. Me recibieron con gran alegría. Había vuelto a visitarlos después de casi 2 meses, y verlos nuevamente me hizo lamentar no haber mantenido un contacto más regular con ellos, ya que ambos parecían extrañarme. Se mostraron emocionados de tenerme de vuelta y me brindaron consuelo. Sin demora, les relaté lo que había descubierto. Mientras les narraba lo ocurrido, podía sentir cómo la ira crecía en mi interior ante tanta injusticia. Las calificaciones de mi primo ni siquiera eran tan buenas como las mías. Sin embargo, por alguna razón incomprensible, habían elegido patrocinarlo a él en lugar de a su propia hija, e incluso habían intentado encubrirlo. Si no hubiera sido por esa amiga mía,
Tal vez nunca me habría enterado de sus mentiras, y ellos habrían estado totalmente satisfechos con eso. Después de contarles a mis abuelos lo sucedido, me consolaron porque había comenzado a llorar mientras les relataba lo que había estado pasando. Ambos parecían sombríos y simplemente me dijeron que fuera a casa, empacara mi ropa y cualquier otra pertenencia importante y luego regresara con ellos. Sus instrucciones me desconcertaron, pero honestamente estaba cansada de vivir en una casa donde no hablaba con mis padres y ellos tampoco me dirigían la palabra. Acepté sin decir nada más. Al menos antes, mis progenitores intentaban conversar conmigo, aunque fuera una charla superficial, pero ahora eso había terminado. Simplemente fingíamos ser invisibles entre nosotros, lo cual resultaba horrible. Así que volví a casa, tomé mis cosas y regresé con mis abuelos, donde me aseguraron que ellos cubrirían mi matrícula y que no debía preocuparme por nada. En ese momento, no comprendí lo que habían hecho, pero me sentí aliviada de que hubieran encontrado una forma de cubrir los gastos, porque realmente me habría devastado no poder asistir a la universidad que tanto anhelaba. Sin embargo, me preocupaba la situación financiera de mis abuelos, ya que ambos estaban jubilados y como mi abuela debía acudir al hospital con bastante frecuencia para chequeos médicos, las facturas seguramente serían elevadas. No quería causarles problemas innecesarios de ninguna manera, así que ofrecí trabajar para pagar mis gastos y que solo necesitaran cubrir la mitad de esa forma. Pero ellos lo tomaron a broma y lo desestimaron, asegurándome que tenían suficiente dinero y que no debía preocuparme por ellos. Quería saber exactamente cómo pagarían todo estando jubilados, pero no quise insistir más y no pregunté. No le había dicho nada a mis padres antes de irme, así que esperaba tener noticias suyas cuando se enteraran de que no estaba en casa. Había estado aguardando una llamada de ellos una vez que regresaran del trabajo, y tal como había predicho, se comunicaron conmigo un poco después de la hora de la cena. Seré honesta, esperaba que estuvieran molestos conmigo por haberme ido sin avisarles y quería que estuvieran preocupados por mí. Sé que es mezquino y puede parecer que busco atención, pero realmente deseaba que me llamaran por preocupación y me preguntaran sobre mi paradero para finalmente poder decirles qué tipo de padres horribles habían sido conmigo. Así, tal vez se sentirían arrepentidos por lo que habían hecho. Lamentablemente, nada de eso se materializó. En lugar de una llamada telefónica de mis padres preocupados, todo lo que recibí fue un mensaje de texto de su parte expresando cuán increíblemente decepcionados estaban de mí y que ni siquiera querían volver a verme y mucho menos hablar conmigo. Esas fueron las primeras líneas del mensaje, lo cual me desconcertó porque no lo había esperado en absoluto, pero empeoró aún más a medida que continuaba leyendo. Aparentemente, mi tío había perdido su trabajo como profesor hace un par de semanas por insubordinación. No proporcionaron más detalles, pero supongo que debe haber sido algo lo suficientemente grave como para que lo despidieran, considerando que era un hombre bastante calificado. Su exesposa se casará nuevamente en unos meses, por lo que tampoco estaba dispuesta a cubrir el costo de la matrícula universitaria de su hijo. Y con todas las facturas y otros gastos domésticos, mi tío simplemente no podía permitirse enviar a mi primo a la universidad que deseaba. Hubo mucha indignación por parte de mi primo cuando se enteró de esto y había estado amenazando con fugarse de casa. Entonces, mis padres intervinieron y se ofrecieron a patrocinarlo en su lugar. Él planeaba especializarse en arte, lo que hacía aún más arriesgado para mi tío invertir en su título, ya que era poco probable que pudiera retribuirle pronto después de graduarse. No estoy criticando a los estudiantes de arte, solo siendo realista, y fue por eso que mi padre creía que sería mejor para ellos pagar por su educación en lugar de la mía. Dijeron que la razón por la que habían elegido patrocinarlo a él en vez de a mí era porque lo necesitaba más, mientras que yo aún podía arreglármelas con préstamos y otras opciones. Él no podía. No sé cuánto de eso era cierto, pero eso fue lo que me dijeron. Y la razón por la que me estaban enviando un mensaje de texto para avisarme era porque más temprano ese día, presumiblemente alrededor del momento en que fui a recoger mis pertenencias y las llevé a casa de mis abuelos, ellos llamaron a mis padres y les informaron que los estaban excluyendo a todos de su testamento. Todo iría para mí en su lugar, ya que decidieron elegir a mi primo por encima de mí. Esa fue la razón por la que mis padres estaban furiosos conmigo por haberles contado a mis abuelos lo que habían hecho, en lugar de discutirlo con ellos primero, lo que supongo que podría ser un punto válido.
No sé si tienen razón o no, para ser honesta, pero aún creo que lo que hicieron fue bastante desagradable. Entiendo que esto venía de un lugar de preocupación por mi primo, pero incluso entonces, yo debería haber sido su primera opción y no él. Eso realmente me lastimó, y creo que cualquiera en mi lugar habría sentido lo mismo. Así que cuando recibí el mensaje de texto de mis padres, no respondí porque no sabía qué esperaban que dijera. Creo que querían que me disculpara con ellos y con mi primo, y luego evitara que mis abuelos cambiaran su testamento. Pero no pensé que sería justo para mí en absoluto, porque yo era la que había sido perjudicada por ellos y no al revés. Ha pasado una semana desde que recibí ese mensaje, y aún no he tenido noticias de nadie en mi familia. Todavía estoy viviendo con mis abuelos, y es relativamente más agradable que vivir con mis padres, pero ese mensaje simplemente sigue molestándome porque siento que podría haber arruinado un poco las cosas para todos los involucrados. Es cierto que podría haber seguido adelante con préstamos estudiantiles, pero incluso mi primo podría haber seguido ese camino, y sin embargo, él decidió no hacerlo. Pero se esperaba que yo lo hiciera solo porque él estaba siendo un poco inmaduro al pensar que huir de casa era una solución razonable a sus problemas. Siempre había sabido que mi primo era un poco malcriado cuando no conseguía lo que quería, pero pensé que había superado ese comportamiento. Desafortunadamente, no lo ha hecho, y ahora he tenido que soportar las consecuencias de eso. No sé si debería hablar con mis abuelos sobre lo del testamento, aunque es realmente su decisión. Al mismo tiempo, no necesito todo ese dinero, y supongo que mis padres sí lo necesitarían en el futuro. Siento que lo estoy acaparando y siendo cruel con ellos al privarlos de su herencia y quedándomela toda para mí, y que tal vez debería haber hablado al menos con mis padres antes de correr hacia mis abuelos para quejarme de lo que habían hecho. Así que me siento culpable por contarles a mis abuelos que mis padres estaban financiando la educación de mi primo en lugar de la mía, y luego quedarme con toda su herencia. Actualización 1. Antes de decir algo más, me gustaría agradecer a todos los que comentaron en mi publicación original. Significa mucho para mí, ya que aparentemente ahora los extraños en Internet tienen más compasión por mí que mi propia familia. Ustedes son realmente amables al apoyarme de esta manera. También quiero aclarar que, dado que recibí críticas por lo que dije sobre considerar a mis padres como mi fuente de dinero y nada más, ¿qué más se suponía que debía pensar de ellos cuando me criaron así? Ya he mencionado que desde que era una niña, me dejaban completamente sola en casa durante horas por trabajo y apenas había alguna relación emocional entre nosotros. Así que, por supuesto, no podía verlos como nada más que mi fuente de dinero, y eso es todo. Y por supuesto, aún esperaba que se preocuparan por mí y estuvieran inquietos por mí cuando me fui, porque todavía son mis padres. Y a pesar de todo, aún anhelo algo de afecto y validación de su parte, como literalmente cualquier otro hijo. Tuve una infancia complicada, y no espero que todos comprendan mis sentimientos o sean empáticos conmigo, pero algunas personas necesitan moderar el odio. De todos modos, decidí no volver a hablar con mis padres e incluso bloquearlos después de conversar con mis abuelos sobre su mensaje de texto. Simplemente, no pude contenerme más y terminé contándoles todo, como la mayoría de ustedes me aconsejaron, y me dijeron que era ridículo de su parte esperar que estuviera de acuerdo con que pagaran por mi primo por cualquier razón. Y si mi tío necesitaba dinero, entonces debería haber acudido a sus padres en lugar de a su hermano. Pero por alguna razón, tanto mi papá como su hermano tienen un ego increíblemente alto y se niegan a aceptar cualquier tipo de dinero de mis abuelos. Mi abuelo cree que es porque tuvieron que vivir realmente con frugalidad mientras crecían, porque su negocio aún estaba en sus etapas iniciales y no estaban ganando mucho. Así que sus hijos no podían permitirse el tipo de vida al que estaban acostumbrados sus amigos, lo que los hizo resentirse con mis abuelos porque, según ellos, si hubieran seguido con sus trabajos regulares en lugar de renunciar y establecer su propio negocio, entonces no habrían tenido que renunciar a ningún lujo al que estuvieran acostumbrados. Y eso, a su vez, los hizo muy extraños respecto a aceptar dinero de sus padres. Mi abuelo cree que la verdadera razón por la que estaban tan tensos sobre pedir dinero prestado era que ambos eran demasiado orgullosos y arrogantes para admitir que necesitaban ayuda y preferirían sufrir y hacer sufrir a sus hijos que simplemente pedir dinero a sus padres. Ambas teorías son plausibles en mi opinión.
Y ni siquiera es como si mis abuelos hubieran dicho que no si sus hijos alguna vez hubieran pedido ayuda, porque todavía ganaban un dinero decente con su negocio, que estaba funcionando realmente bien. Ahora podían permitirse quedarse en casa y relajarse, y dejar que mi tío abuelo se encargara de todo en el trabajo, lo que significa que todo iba bien para ellos en este momento, y seguirá yendo bien en el futuro previsible. Simplemente no tienen una excusa real para haber elegido a mi primo sobre mí. Y eso es lo que importa. Actualización 2. Han pasado casi 2 semanas desde que me mudé de la casa de mis padres a la de mis abuelos. Después de 2 semanas completas, mis progenitores finalmente aparecieron en casa de mis abuelos y exigieron que regresara con ellos. Obviamente, me negué de inmediato y les dije que no quería volver con ellos en absoluto. Pero se rehusaron a escuchar y dijeron que llamarían a la policía y harían arrestar a mis abuelos por secuestro si no me dejaban regresar con ellos. Eso fue lo que me hizo perder completamente la cabeza y empecé a gritarles a todo pulmón sobre cómo ellos son los que deberían haber sido arrestados porque me descuidaron toda mi infancia. Ellos fueron los que aún anteponían su propio orgullo a mí y no podían molestarse en pensar en mí solo porque sentían que mi primo idiota realmente iba a huir, y eso no era algo que justificara lo que me hicieron. Me sentí mucho más ligera después de mis gritos contra mis padres, porque sentí que años y años de ira, amargura, dolor y resentimiento estaban saliendo de mi cuerpo, y honestamente sentí que estaba escupiendo veneno. Mi madre comenzó a llorar en algún momento, pero no se fueron y esperaron a que dejara de gritar, antes de que mi papá me dijera que estaba súper decepcionado por la forma en que había terminado y que deseaba no haber regresado para llevarme con él y arreglar las cosas. Cuando exigí una explicación sobre lo que quería decir con arreglar las cosas, me dijo que había estado planeando ponerme en contacto con un amigo suyo que trabajaba en un banco y que haría que fuera más fácil para mí obtener un préstamo, y luego no tendría que preocuparme por mi matrícula. En ese momento, estaba tan furiosa que sentí ganas de empujar a mis padres fuera de la casa. Su idea de enmendar no era darme lo que legítimamente me correspondía, mi fondo universitario, sino que creía que ponerme en contacto con un banquero lo resolvería todo para mí. No podía creer que incluso hubiera tenido la audacia de decir eso y podía sentir que otro ataque de ira se avecinaba. Pero por suerte mis abuelos les pidieron que me dejaran en paz y que no regresaran. De todos modos, cumpliré 18 años en un par de semanas y realmente no necesitaré su consentimiento para vivir con quien quisiera. E incluso si no tuviera 18 años, preferiría ir a la cárcel que volver a vivir con mis padres. Su falta de disponibilidad emocional y arrogancia casi arruina mi vida una vez. No iba a permitir que volviera a suceder. Se ha terminado ahora, y solo para asegurarnos de que no puedan tomar medidas legales contra mis abuelos por permitirme quedarme aquí, también estamos en conversaciones con un abogado. Mis abuelos fueron lo suficientemente amables como para disculparse conmigo por no sacarme de la casa de mis padres cuando era niña, para que no tuviera que enfrentar todo esto en primer lugar, pero no creo que sea su culpa. De todos modos, estoy decepcionada de que mis padres resultaran ser así, pero no puedo decir que me sorprenda. Esto siempre iba a suceder en algún momento, solo era cuestión de cuándo. Me han decepcionado innumerables veces, pero ahora no les estoy permitiendo que me hagan esto más. Hemos terminado, y finalmente voy a estar libre de ellos ahora. Actualización 3. Acabo de vivir mi primer día de universidad y vaya, fue un gran día. Mis padres ya no están en la imagen, así que solo mis abuelos, un par de amigos y ustedes tienen la oportunidad de escuchar al respecto. Bueno, al menos hasta que haga un par de nuevos amigos. Solo espero que los próximos meses me traten tan bien como lo hizo hoy. Mis abuelos están muy orgullosos de mí y me siento muy agradecida de tener un sistema de apoyo tan increíble respaldándome.